tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos nuevamente. Estaremos viendo esta vez la parte número 4 de la serie de videos de devanados de máquinas eléctricas de corriente alterna. En este caso vamos a hablar de los devanados excéntricos. Eh, Vamos a decir nosotros que la principal característica de los devanados excéntricos es que todas sus bobinas son iguales y se ejecutan normalmente por polos. Las bobinas o los bobinados excéntricos pueden ser imbricados u ondulados, y dentro de cada uno de una o doble capa. Además, también nosotros podemos hacer mención y decir que los tipos o los de tipo imbricado pueden ser enteros o fraccionarios. Nosotros pues vamos a estar haciendo los análisis asumiendo que el tipo imbricado es entero. Después estaremos viendo nosotros otra serie de videos donde estaremos analizando qué sucede cuando es fraccionario dicho análisis. Los devanados excéntricos imbricados pueden ejecutarse en una o doble capa. En los primeros, una ranura es ocupada por uno de los dos haz activos de una bobina. En los segundos, una ranura es ocupada por dos haces activos de bobinas diferentes. El número total de bobinas del devanado en los de una capa es igual a la mitad del número de ranuras, y en los de doble capa es igual a la totalidad del número de ranuras, como ustedes pueden observar acá en esta tabla. En los devanados de una capa, nosotros vemos que las bobinas de un grupo salen de ranuras impares y llegan a ranuras pares, los de una capa. Pero cuando son de doble capa, los haces activos de las bobinas llegan a una ranura, coinciden en ella con haces activos que salen de bobinas de una misma fase, como lo ven ustedes en esta gráfica. El número de bobinas de grupo U está representado por esta ecuación, y el grupo de fase G sub F está representado por esta otra ecuación. El paso polar YP que nosotros vemos acá, ¿sí?, es la distancia que existe entre dos masas polares contiguas de signo contrario. El paso de ranura o de bobina Y sub K, que es el que vemos nosotros acá, coincide con el paso polar. Sin embargo, en los devanados de una capa debe ser un número impar. Si esto no es así, es necesario nosotros acortar ese paso de ranura. Esto ya vamos a ver qué significa acortar cuando hagamos los cálculos. Bueno, los principios de fase se obtienen con la expresión que ustedes ven acá, que es Y sub 120 igual a K dividido 3P. En este caso P, pues ya saben ustedes que es el aparece de despejar nosotros. 4 es igual a 2P. De igual forma que en los devanados concéntricos, con el resultado obtenido es necesario montar una tabla de principios de fase, que es la que ya hemos estado nosotros trabajando en otros ejemplos, y acá la podemos ver de nuevo. Continuamos. Hay que tener en cuenta que los principios de fase de la tabla obtenida solamente indican el número de ranura en el que comienzan los grupos impares de cada uno de los devanados. Los grupos de pares se representan de dos formas: devanados de una capa y devanados de doble capa. ¿Qué podemos decir nosotros de los devanados de una capa?
nosotros podemos mencionar que en la ranura contigua a la que llega el haz activo de entrada de la primera bobina del grupo y los de doble capa en la misma ranura en la que llega el haz activo de entrada de la primera bobina del grupo. Bueno, para entender todo eso, pues yo creo que es más fácil verlo en un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo nosotros. Los datos que nos dan de ese estator es que es un estator de 4 polos, es decir, 2 pares de polos, que es igual a 2P. Es de 3 fases, su número de ranuras es 24 y y es de una capa, es decir, como esto que está acá. Bueno, los cálculos, pues lo primero es calcular las bobinas totales del devanado, que es B igual al número de ranuras partido 2, y eso es 12. Significa entonces que las bobinas que deben de estar dentro de ese estator es 12. El número de bobinas por grupo es igual a U, y es B partido 2 veces PQ. En este caso B vale 12, que lo calculamos en la fila que está arriba, dividido 2 por 2 por 3, y eso es igual a 1. Los grupos por fase, que es G sub F es igual a 2P, en este caso sería 2 por 2 igual a 4. El paso polar Y sub P, que es K dividido 2P, sería igual a 24 dividido 4, y eso nos da como resultado 6. El paso de ranura, pues nosotros vemos acá, el paso de ranura dice lo siguiente, y es lo que estábamos nosotros evaluando o comentábamos en esta diapositiva, y nosotros decíamos que este Y sub K coincide con el paso polar, pero que debe de ser un número impar. Si esto no es así, debemos nosotros de acortar ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Pues si nosotros vemos acá, la tabla dice que Y sub K es igual a Y sub P. Pero en el cálculo, el paso polar Y sub P es igual a 6. Y según lo que nosotros comentábamos, el valor del paso de ranura debe de ser un número impar. Entonces, cuando se refiere a acortar el paso polar a un número impar, significa que a este número que nos aparece en el paso polar le vamos a restar 1. Si es que nos da un número par, y como en este caso es 6, 6 menos 1 se convierte en 5. El paso de principio de fase Y sub 120 es igual a K partido 3P, en este caso 24, que es el número de ranuras, y 2 por P, que, perdón, 3 por P, que en este caso serían 3 por 2, y eso da como resultado 4. Bueno, el diseño, como ya lo hemos hablado, pues se construye a partir de toda esta tablita de cálculos que hicimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es construir otra vez de igual manera nuestra tabla. Como es una máquina de 3 fases, por eso aparece en la tabla U, V y W. En este caso sería 1 más el paso de principio de fase, que vale 4, sería 1 más 4, 5. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 4, 21. Significa entonces que el grupo o los dos grupos que componen la fase U inician en 1 y en 13. Los grupos que componen la fase U, uno inicia en 5 y otro en 17. Y los grupos que componen la fase W, uno inicia en 9 y uno inicia en 21. Dice entonces que de igual forma que en los ejemplos anteriores se representan todas las ranuras numeradas, como ya lo hemos hecho en los otros dos ejemplos. Y también pues nos recomiendan el establecer colores para cada una de las fases, tomando pues los principios de la fase U y dibujando los grupos impares con el paso de ranura número 5. Ese paso de ranura está acá, ¿ven? Y por acá hay otro dibujo, ¿sí? En este caso Y sub K es igual a 6, pero nosotros lo tenemos que degradar a 5. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Acá. Primero
sabemos que el grupo 1, el primer grupo de la fase U inicia en 1 y el segundo grupo inicia en 3. Pero dice que el paso de ranura es 5. Entonces vean, iniciamos en 1 y contamos los 5 espacios de ranura. 1, 2, 3, 4, 5. Y en esa quinta ranura, pues nosotros tendríamos entonces ya nuestra primer bobina. El otro grupo que inicia en la ranura 13 tiene que cumplir lo mismo. En 14 empezaría el conteo 1, 2, 3, 4, 5. Y cumple esta parte, el paso de ranura igual a 5. Quiere decir que la bobina inicia en 13 y llega hasta la ranura 18. Los grupos pares se representan en la ranura contigua, a la que llega el haz activo de entrada de la primera bobina del grupo. En este caso, el segundo grupo comienza o se comienza a dibujar en la ranura número 7 y el cuarto grupo en la ranura 19, lógicamente con el mismo paso de ranura utilizado en los impares, y ese paso de ranura es 5. Se realiza la conexión entre grupos sabiendo que debe hacerse por polos. Se dibujan los terminales que irán en la caja de Borner, es decir, los correspondientes a la ranura 1, que es U1, y la ranura 19, que es U2. En este caso, pues nosotros vemos acá. Ya esta teníamos de 1 a 6 y de 13 a 18. En la ranura que está al lado derecho o la ranura contigua, que en este caso sería 7, debe de cumplirse lo que hicimos en las otras dos bobinas. Iniciamos en 7 y contamos nosotros nuestro paso de ranura, que es 5, que iniciaría el conteo en 8. 1, 2, 3, 4, 5. Y vean, tenemos nosotros nuestra segunda bobina. Como ya la bobina 13 hasta la ranura 18, perdón, la bobina que está entre la ranura 13 y la bobina 18 ya estaba hecha de un paso anterior, entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues en la ranura contigua del 18, que sería el 19, colocamos nosotros nuestra otra bobina, pero ¿hasta dónde llega? Eso nos lo dice nuestro paso de ranura. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y llega hasta 24. En este caso, nosotros debemos de atender a ciertas cuestiones. Es que si nosotros tenemos nuestro devanado excéntrico, nosotros nos vamos a guiar y lo vamos a unir por medio del criterio de por polos. Es decir, vamos a unir final con final, inicio con inicio, final con final, inicio con inicio. Veamos, esta bobina que está entre la ranura 1 y 6, inicia en 1, termina en 6. La que está a la par, inicia en 7, termina en 2. Y vean, unimos final con final. Inicia en 7 y se une con el inicio de la bobina que está entre 13 y 18. 18, que es el final, se une con el final de la bobina que está entre 19 y 24. Y al salir por 19 tengo entonces la fase completa. Se cumple exactamente todo lo que nosotros vemos acá. Vean, grupos por fase, 4. 1, 2, 3, 4 grupos. Número de bobinas por grupo, 1. Ustedes ven una bobina, una bobina, una bobina, una bobina en cada grupo. Bobinas totales del devanado, 12. Es decir, que al nosotros terminar deberíamos de contar 12 bobinas. Acá, pues utilizando otros colores, podríamos nosotros hacer lo mismo que hicimos acá, pero ahora hacerlo acá. Es decir, que los grupos que componen la bobina V, y uno inicia en 5 y uno inicia en 17. Entonces, tomamos de 5, iniciamos en 5 y contamos nosotros nuestro paso de ranura, que es igual a 5. Como inicia acá en 5, ustedes ven acá el cursor correr, en 6 sería ya el conteo 1, 2, 3, 4, 5 y llega hasta 10. Ahí tenemos ya una bobina.
o un grupo, perdón, de bobinas. El otro, según nuestra tabla, inicia en 17. Iniciaría acá, ¿ven? 17 y nuestro paso de ranura es 5. Entonces empezaríamos el conteo en 18. 1, 2, 3, 4, 5. Y vean, llega hasta acá. Pero en el final contiguo de cada una de las bobinas que nosotros colocamos entre 5 y 10, entre 17 y 22, debemos de colocar los otros grupos. Entonces ven, esta bobina está entre 5 y la ranura 10. La 11 ya sería la ranura contigua a 10. Y entre 10 y 16 colocamos nosotros nuestro otro grupo de bobinas de la fase V. Y acá también tenemos que cumplir nosotros con eso. Como ustedes ven, inicia en 17, llega hasta la ranura 22, la ranura contigua 22 y 23, ponemos la bobina entre 23 y contamos ese espacio de ranura, que sería el conteo iniciando en 24, sería 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 4, ¿ven? Y nosotros ya tenemos entonces armada nuestra fase V. Para nosotros armar la fase W, pues volvemos a ir a la tabla y vemos que un grupo inicia en 9 y otro grupo inicia en 21. Entonces, vemos nosotros un grupo en 9 y otro inicia en 21. Pero vean, deben de cumplirse de nuevo lo mismo que hicimos con la fase U. Y es que nuestro paso de ranura es exactamente igual a 5. Nosotros vemos acá entonces. Nosotros vemos que inicia en 9. Contamos ese espacio de ranura igual a 5. El conteo empezaría en 10. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Y llega hasta 14. Quiere decir que entre 9 y 14, en esas dos ranuras estaría alojada el primer grupo de esta fase W. Después, pues el otro grupo inicia en 21. Estaría acá. Colocamos nosotros nuestra fase y vemos que debe de estar entre 21 y 2. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. Llegó hasta acá. Entonces sí se sigue cumpliendo exactamente lo que nosotros vimos acá en estos primeros, o en la primera fase U. Quiere decir entonces, jóvenes, que para poder nosotros armar nuestro bobinado excéntricos, en este caso un excéntrico imbricado de una capa, nosotros debemos de tener claro cómo hacer la primera fase. Después es de repetir lo que hicimos ya con la primera fase. Entonces, recapitulando, porque creo que este está un poquito más complicado, pues vemos la fase U. El primer grupo inicia en 1, segundo grupo en 13. Nuestro paso de ranura es 5, significa que a partir de la ranura 1 voy a colocar mi bobina y de la ranura 2 yo voy a contar 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. En esa quinta ranura es donde debo de colocar la otra parte de esta bobina. Como el grupo 2 inicia en la ranura 13, pues coloco una parte de mi bobina acá. Y a partir de 14 inicio otra vez el conteo. 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir entonces que la bobina del grupo 2 de esta fase U debe de estar entre la ranura 13 y la ranura 18. Después dice que en el paso contiguo debo de colocar de nuevo el resto de bobinas. ¿Por qué razón? Porque acá me dice que tengo 4 grupos por fase. Entonces nos vamos acá. Quiere decir que entonces la ranura en la cual yo debo de empezar ahora a contar es la número 7. Aquí iniciaría mi otro grupo de bobinas. Y cuento a partir de 8. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la bobina quedaría entre 7 y 12. Y acá lo pueden ver ustedes, vean, entre 7 y 12.
La otra bobina iniciaría en 19 porque ese es el espacio que está después de 18 o la ranura. Y cuento a partir de 25 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi otra bobina o mi otro grupo estaría entre 19 y 24. Y veamos, aquí se cumple. Pero como lo estamos armando por el criterio de polos, entonces uno final con final, inicio con inicio. Y lo que acabamos nosotros de realizar acá en la fase U, se hace en la fase V y en la fase W. Una nota, y es que la operación de inserción de bobinas de este tipo, jóvenes, requiere bastante paciencia y delicadeza para evitar que nosotros cometamos errores de montaje y de aislamiento eléctrico. Bueno, jóvenes, por mí fue un gusto compartir con ustedes. Esto es todo la parte número 4 de lo que estamos estudiando de los bobinados de máquinas de corriente alterna. Espero que lo estudien y practiquen. En poco tiempo estaré mandándoles las actividades que tienen que realizar con la información que acá se les explica. Les deseo lo mejor y que tengan éxitos en todo lo que hagan.